Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Hoy queremos estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 32. Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Recordemos, queridos amigos, que desde el versículo 29 hasta el versículo 34 tenemos lo que se llama dentro de nuestra estructura, división de esta perícopa, el segundo testimonio de Juan el Bautista. Dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo profundiza en la revelación mesiánica de Jesús, profundiza en esa revelación. Upeaña de Yamoiguri en el versículo anterior, en el versículo 31, pero ahora queremos profundizar. Miren lo que va diciendo: he visto al Espíritu descender del cielo y como una paloma posarse sobre él. Aveñan de llamombe useta hinaya eseta hinamba ella papeñan de yaro y es sacar la manifestación. ¿Cómo es esa revelación mesiánica de Jesús? Primero nos decía que no conocía a Eguiñande. Ese era en el versículo anterior, era en el versículo 31, pero se refería a la ontología, a quién es Jesús, pero no en cuanto yo no lo conocía, en cuanto que Shendai Kwai Shupe, pese acá y nunca andas echaya o lo que sea, no, sino que yo no lo conocía en el sentido de su ontología, de su misión, de quién es como persona. Juan entonces explica cómo recibió esta confirmación. Vaya entonces a él hoy cuaco haga que este es el Mesías. Y aquí nos va revelando, ¿verdad?, esa visión del Espíritu Santo descendiendo como paloma. La visión del Espíritu Santo que desciende como paloma es para él lo esencial y lo fundamental para descubrir y entender lo que nosotros aquí estamos mirando, esa visión que es Hijo de Dios, podríamos decir, o mejor dicho, que siendo Hijo de Dios, siendo enviado, encarnándose, verdaderamente Él es el Mesías. Esos elementos anteriores que estoy diciendo no figuran así directamente, porque recién en el 14 nosotros ya sabemos, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pero nosotros ahora queremos decir, aquí es una profundización de la revelación de su misión mesiánica, que Él es el Mesías, que no hay otro, sino que Él, Jesús. Y entonces esta imagen es lo que nos remite también a nosotros a esa imagen del bautismo de Jesús que encontramos, por ejemplo, en los sinópticos. Los sinópticos nos hablan de esa presencia de las palomas, ¿verdad? Ahora, el verbo que está en griego y se dice katabainon,
indica un descenso real y solemne. Descenso real, katabainon, o en serio eso ven. Mientras que posarse, eso también, emeinen. Entonces, gemeinen implica permanencia, gemeinen. No paso momentáneo. Katabainen. O sea, descender y posarse. La palabra posarse quiere decir permanecer. O sea, ¿viste? Posarse. Esa paloma se posó. ¿Verdad? Vino y se posó. Hubo pitanaíco, hubo bebente, medio poco. Y bebé allá no se llegó a decir, no. Posarse, quedarse, permanencia. No es un paso momentáneo. Qué bueno, ¿verdad? Y entonces este signo revela la identidad de Jesús como portador definitivo del Espíritu. Es el Espíritu que Él recibe, pero que se posa en Él, quiere decir que va a permanecer allí continuamente. La presencia del Espíritu de la persona de Jesús. Ahora, dentro de un contexto histórico, en el bautismo del siglo I, el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, era visto como fuerza profética que capacitaba a jueces, reyes y profetas. Capacitaba. O sea que la permanencia, espíritu, Ruach, Elohim quiere decir Dios. El Espíritu de Dios que viene a posarse, o sea, a permanecer. Es lo que ahora, ¿qué es lo que hace? Dice que en el Antiguo Testamento capacitaba a los jueces, a los reyes, a los profetas. Con esa fuerza del Ruach, con esa presencia del Espíritu, ellos estaban capacitados para ejercer su misión. Y eso es lo que aquí nos quiere decir, queridos amigos. El hecho de que Juan vea descender al Espíritu sobre Jesús significa que Él es el ungido definitivo, es decir, el Mesías. Él es el Mesías, que Él es el ungido definitivo. Queridos amigos, esto también, ¿verdad? Mesías. La imagen de la paloma nos recuerda al relato de Noé, símbolo de nueva creación y paz. Nueva creación y paz. Noé, larga la paloma, ¿verdad? Y dice que después al final trae en su pico el ramo de olivo. Por una parte, entonces, creación, nueva creación, hay que comenzar algo nuevo, pero sobre todo una nueva creación que traiga mucha paz, que así sea. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu
tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad, me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pródigo de Valencia a Almería, Canal. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo, háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco, me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno, vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar
gritar. Mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor. ¿Qué más necesito si ya soy hijo de Dios? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo 1, el versículo hoy 31, ¿verdad? Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar. Y luego el 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como una paloma y se posaba sobre él, el permanecer en la vida de Jesús. El Espíritu, Ruaj Elohim, como fuerza profética, ya decir, fuerza profética, que capacita, bueno, a reyes, a jueces, a profetas. Que Juan vea descender al Espíritu significa que Él es el ungido definitivo, que es el Mesías. Atención, esta es la unción, este es el Mesías, viene y desciende. Y la imagen de la paloma, sin embargo, ya dijimos que es la nueva creación y es una nueva creación. La palmita del olivo, las hojas del olivo, el ramo de olivo significa la paz, o eruña de la paz. Nueva era escatológica. Y la paloma tenía siempre, y tiene, ¿verdad?, hasta ahora, este valor simbólico en la cultura semita. Valor simbólico en la cultura semita que está asociada con pureza, mansedumbre y reconciliación. Pureza, mansedumbre y reconciliación. Tres elementos, queridos amigos, asociada con pureza, mansedumbre y reconciliación. La pureza, la mansedumbre y la reconciliación. Ahora el descenso sobre Jesús muestra que Jesús no escoge absolutamente un modelo violento para inaugurar el reino de Dios. Él no es entonces aquel Mesías, aquel ungido que viene con la espada de David. No, tú ya cambiaste. Aquí te está diciendo, tiene que haber una nueva creación. Así lo que sucedió, ¿verdad?, en tiempo de Noé, después del diluvio, el lavacro. Oye, yo peité el año de pecado, larga la paloma, va, vuelve. Pero después, cuando ya la tierra está seca, la nueva creación, ahora esa nueva creación, ¿cómo va a suceder? Dice que va a ser una creación en paz, una creación que muestra que Dios escoge un modo no violento de inaugurar su reino. Un reino no violento, queridos amigos. El de David o el del Mesías, como ellos estaban esperando, el Salvador, el Yeshua, era justamente el que tenía que venir con la espada en la mano. Tenemos que luchar, tenemos que vencer. Sin embargo, aquí nos muestra que no es violento. La paloma, dijimos ya recién, que es la pureza, la mansedumbre y la reconciliación. Pureza, mansedumbre y reconciliación. ¿Qué más eso quiere? Pureza, mansedumbre y reconciliación. Y eso es lo que ahora vamos a encontrar. Ahora, antropológicamente, este signo transforma un gesto visible, el vuelo del ave, en mediación espiritual accesible para todos los presentes. En mediación espiritual accesible para todos los presentes. El concepto que tenemos del descanso, por una parte, pero sobre todo, todos estos conceptos de que se abre el cielo, desciende, ¿verdad?, el descenso del espíritu, esa es una mentalidad judía de lo alto como lugar de lo divino. Como lugar de lo divino. El descenso de lo alto, porque el alto quiere decir siempre el lugar de Dios. Y por eso que el Espíritu desciende, es decir, el Espíritu viene desde Dios, desde el lugar de Dios. Y refleja esta mentalidad judía de que lo alto es el lugar de lo divino. Y de ahí está viniendo el Espíritu, de ahí está viniendo esta paloma, por lo tanto, tiene una
presencia divina. Y la permanencia, el posarse, el permanecer, el quedarse, indica que Jesús no recibe un carisma pasajero, sino que la plenitud del Espíritu. Aquí vemos la plenitud del Espíritu, la Yeshua. O sea, se posa pero con toda la fuerza del Espíritu. Vamos a mirar un poco algunas palabras claves que tenemos. En primer lugar, tenemos el Espíritu, Ruaj. Desde nuestra exégesis, esta palabra en hebreo significa viento. También quiere decir aliento, fuerza vital, el Ruaj. Ahora, en griego, neuma se dice esto mismo, el neuma, y el neuma conserva la doble acepción de soplo y de espíritu. Soplo y espíritu, para la neuma en griego, en cuanto que en hebreo es el ruaj. El testimonio de Juan indica que Jesús no solo recibe un don, sino que encarna la plenitud del ruaj. Encarna la plenitud del ruaj. El verbo descender subraya la iniciativa divina. Es Dios quien otorga la justicia. Es Dios quien, entonces, queridos amigos, otorga su justicia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me
batalla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 32 del capítulo 1 de San Juan. Y Juan dio testimonio diciendo, y el Espíritu, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como una paloma y se posaba sobre él. Palabras claves entonces, en primer lugar, decíamos nosotros, el ruaj, el Espíritu. Fuerza vital, aliento, el Espíritu. Descender desde el cielo también es la fuerza de Dios, el lugar donde está Dios. Vean, huir de cualquier lugar. Neuma también en griego, el neuma quiere decir esta acepción de soplo y de espíritu al mismo tiempo. Es Dios quien otorga entonces su espíritu, porque está descendiendo, que está descendiendo desde el cielo, el neuma. Ahora la paloma, Yonah, exégesis. En la Biblia hebrea, la paloma simboliza paz y renovación. En los profetas puede aludir a la fragilidad de Israel. Entonces, la paloma puede aludir directamente a eso, a la fragilidad, asociada siempre ¿a qué cosa? Al espíritu. Yonah revela que la misión de Jesús es traer nueva creación y reconciliación. Nueva creación y reconciliación. Ese es el Yonah. El Yonah. ¿Qué quiere decir paloma? Paloma es siempre, ¿verdad?, asociada con esta renovación interior, tranquilidad, paz, sosiego. Todos estos elementos entonces nos está mostrando. Pero ahora los profetas aluden, ¿verdad?, a la fragilidad de Israel, asociada al espíritu. La paloma, es decir, la Yonah, revela que la misión de Jesús es traer nueva. Es el hacer nueva. Entonces, nosotros tenemos que mirar lo que nos dice en griego, el griego, peristera, es decir, significa lo que es el simbolismo fortalecido de la inocencia y de la pureza. Peristera, intensifica ese simbolismo de la inocencia, de la inocencia también, de todo lo que significa el mirar pero con ojos limpios, claros, ¿verdad? Eso entonces sería la inocencia, ¿verdad? Ahora, cuando uno mira un poco, queridos amigos, todo lo que significa y todo el compromiso, ¿verdad?, que nos ayuda a pensar y a saber quiénes somos, qué hacemos, existen palabras claves, enseñanzas clave. En primer lugar, mirar un poco la palabra clave que encontramos en la confirmación divina. Ñandi yara evoyo confirma. Es una confirmación divina. El signo de la paloma autentica a Jesús como Mesías. Le está autenticando a Jesús como Mesías. El discernir en nuestra vida los signos de la acción del Espíritu. O sea que Juan el Bautista es el que está diciendo vi. Entonces es una forma
dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo. Entonces, una confirmación divina, el hecho de mirar, de ver este signo que autentica a Jesús como Mesías, discernir en nuestra vida los signos de la acción del Espíritu. Hay que discernir, hay que entender, hay que saber cuáles son estos signos. Después tenemos también todo lo que significa la cuestión del Espíritu, ¿verdad? El Ruaj. Este Espíritu desciende y permanece. El Espíritu desciende, pero, queridos amigos, permanece. Es importante que la fuerza del Espíritu entonces permanezca dentro de ese hombre que necesita acercarse a Dios. Entonces, cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, cuanto más nosotros ponemos también todo un esquema de interpretación de lo que Dios nos está queriendo decir, ciertamente que vamos a pedir el neuma, es decir, el ruaj, el espíritu, y así descubrimos también, ¿verdad? Descubrimos lo que se nos muestra, descubrimos lo que nosotros encontramos como fuerza, ¿verdad? Fuerza renovadora, porque en el fondo, upeala, se añade, upeala yo descubrió, upeala de Shaina, vi, dice, al espíritu, la fuerza, ¿viste? Renovadora, upeala de Shaina, descendía desde el cielo. ¿De dónde viene? No viene de cualquier lugar, viene desde el cielo. Y esto nos hace entender que eso que viene desde el cielo, eso del cielo, como una paloma, paz, serenidad, eso quiere decir. Y se posaba, posarse, permanece en él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. ¿Toda la historia? Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto.
Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es, y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham, o de Moisés, o de David, y todos los profetas, en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente, y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz, donde él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que él comenzó. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre, el discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo.
en Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como una paloma y se posaba sobre él. Queridos amigos, este versículo 32, ya decíamos del Yonah, en la Biblia hebrea la paloma simboliza la paz, decíamos, la renovación. En los profetas puede aludir a la fragilidad también de Israel. Bueno, esto es importante que sepamos, ¿verdad? Pero aquí asociada con el Espíritu, el Yonah revela que la misión de Jesús es traer nueva creación y reconciliación. Nueva creación y reconciliación. Estamos asociando. Entonces la nueva creación y la paz, ¿verdad? El ramo de olivo que trae en el pico. Ahora, en griego, peristerá, que intensifica el símbolo de la inocencia y de la pureza. Eso también es muy importante para nosotros, el hecho de que la paloma está significando eso. Revela la misión de Jesús. La misión de Jesús es traer la nueva creación, el reino de Dios, la nueva creación, y sobre todo la reconciliación. Es un reino reconciliado. En griego, peristerá, que intensifica el simbolismo de inocencia y pureza. Queridos amigos, en este sentido, la Ñande Yarañe como enseñanza, lo pedagógico, es la confirmación divina. Aquí se está confirmando a Jesús, se le confirma. El signo de la paloma autentica a Jesús como Mesías. Apenas importante formal. El signo de la paloma le está autentificando a Jesús y dice, este es verdaderamente el Mesías. Bueno, entonces esto nos tiene que ayudar también a nosotros, ¿verdad? Para discernir en nuestras vidas los signos de la acción del Espíritu. Los signos de la acción del Espíritu. Un segundo elemento es el Espíritu desciende y permanece. No es carisma temporal, no es un carisma temporal, sino que aquí es un cultivar la permanencia del Espíritu de nosotros con vida sacramental. Es una vida de sacramento, pero es ahí donde decíamos desciende y se posa, el posarse. Posarse,
Peñandere Cobebe. Ese es un signo maravilloso, elemental y fundamental. La vida cristiana tiene que quedarse, ¿verdad? Impregnada. Tiene que quedarse marcada aquí entonces. Entonces cultivar esa permanencia del Espíritu en nosotros con vida sacramental. Qué lindo eso, queridos amigos, ¿verdad? La vida sacramental. Entonces es un símbolo de una nueva creación, símbolo de una nueva realización, digamos, de otra manera. Y por lo tanto, aquí hay una esperanza en contexto de destrucción y de crisis también. Hay nueva esperanza, tenemos nueva esperanza, ¿verdad? Que es el de destruir todo lo negativo. Entonces, cuando hay símbolo de nueva creación y un símbolo de que hay un nuevo comienzo, para eso hay que destruir todo lo negativo. Después, la no violencia del reino. La paloma siempre significó la paz. El olivo, ¿verdad? Que será en el pico de la paloma. La mansedumbre de la paloma indica el reino de paz. Un reino de paz, de justicia, de amor, todo lo que vos quieras. Pero la paz es bien importante, ¿no? Y la paloma siempre representa esa mansedumbre. Entonces es como para promover, promover cultura de la paz, de la no violencia, de la reconciliación social. Una reconciliación social, una promoción de la cultura. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Y aquí, queridos amigos, el Bautista también aparece como testigo. Aparece como testigo. Testigo, pero porque su misión es ver y dar testimonio. La misión es ver y dar testimonio. Ya es sana, ya mañana. Y ser testigos visibles de lo que Dios hace, no solo beneficiarios, sino que aquí tenemos que ver algo más, ¿verdad? Ser testigos visibles de lo que Dios hace, no solo beneficiarios. Queridos amigos, esto es excepcional, ¿verdad? Y esto es muy exigente también para nosotros. La misión es ver y dar testimonio. Ver y dar testimonio, ser testigos visibles de lo que Dios hace y no solo quedarnos ahí, como decir, bueno, yo soy beneficiario, lo que sea, y me quedo en esto. No, sino que yo aquí me muevo verdaderamente como para mostrar y hacer aquello que yo siento y aquello que yo vivo. Porque lo que yo veo, porque yo he visto, dice, ¿verdad? Esa fuerza del ruaj, del espíritu, como paloma, el signo visible. Pero eso me va a llevar también a mí a poder obrar y a ser gente de paz, gente que trabaja por la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.